quería comentarles que hace un tiempo vi un documental, bueno, un programa acerca de las ovejas, cómo es el criar ovejas, tener ovejas. Y para los que somos de la ciudad, pues nada de esto sabemos. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención fue que este granjero que se le dio por criar ovejas, se dio cuenta que estaba que no sabía nada de esto, a tal punto que empieza él a comprar ovejas, porque compró un terreno muy grande, a tenerlas ahí, y empezó a verse en grandes aprietos. Pero lo que más me llama la atención es que cuando las ovejitas empiezan a dar a luz, empiezan a tener sus crías, casi se vuelve loco porque todo eso lleva un proceso. Una ovejita, ellos las dividen como en localcitos pequeñitos, cada mamá ovejita tiene sus crías, y resulta que una de estas ovejas tuvo su cría, pero tuvo como cuatro o cinco. La cosa que cada una cuando nace se pega a su tetilla, y una de estas ovejas no tuvo tetilla, o sea, tuvo más ovejitas que las que con la que ella podía alimentarla. Esta ovejita queda errante por ahí, y el señor, el granjero, no se dio cuenta. Se dio cuenta hasta cuando escuchaba por ahí que una oveja se quejaba y se quejaba, lloraba. Entonces él la encuentra por ahí, y a él se le hizo fácil ponerla como con otra mamá. Él se dio cuenta, pero ninguna oveja quería hacerse cargo de esta ovejita. Todas la rechazaban, todas la rechazaban. Y muchas veces hay muchas ovejas que nos sentimos, que se pueden llegar a sentir así, rechazadas. Con ninguna la van, con ninguna. Empiezan a quejarse, empieza a llorar porque esta ovejita tiene frío, tiene hambre, y no encuentra ningún espacio para ella. Pero este pastor, llamar así al granjero, el pastor que está ahí pendiente de sus ovejas, se da cuenta que algo le está pasando a esta oveja, ve que no tiene quien de comer, se da cuenta que nadie la quiere recibir, ninguna otra oveja la acepta. Y entonces él le dice al veterinario: ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer con esta oveja? El veterinario viene y le dice: mira, vamos a esperar que esta otra oveja dé a luz. Cuando la otra ovejita da luz, ellos se dan cuenta, dice, bueno, hay que contar, muchas ovejas no tienen tantos hijos, otra tuvo dos, o sea que le sobraba como una tetilla para que pueda pegarse esta ovejita a comer y tomar, pero dice, no la va a recibir porque no la va a reconocer como su retoño, su ovejita. Entonces le dice, vamos a hacer lo siguiente: cuando esta oveja da luz sus otras ovejitas, con la placenta, con el líquido de la placenta, él la embadurna toda a esta otra ovejita. Y cuando la oveja madre empieza a oler sus ovejas, entonces pega a esta ovejita y la hace que la huela, y como ella está ya embadurnada con todo este líquido de la placenta, la reconoce como si fuera hija de ella, y entonces ahí la acepta y le da de comer, le da su tetilla, y ya esta ovejita puede pegarse, y felizmente tiene una mamá porque nadie la quería. Eso me llamó muchísimo la atención. Y ahora que estamos con este tema de las ovejas, yo decía, bueno, muchas ovejas están así, quejándose porque no encuentran su rebaño, no encuentran quien las acepte, pero el pastor de los pastores sabe de qué está necesitada esa oveja, y él está pendiente de esa oveja y tiene la solución,
para esa oveja. No la va a dejar sola, no la va a dejar morir de hambre, no la va a dejar morir de frío. El pastor siempre está pendiente de su rebaño y tiene todo bajo control. Y ese es nuestro Dios. Muchas veces nos podemos quejar, pero el Señor está pendiente. Necesitamos de las demás ovejitas porque necesitamos estar acobijados, estar abrigaditos, alimentarnos del calor de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, para que tampoco no nos estemos quejando, y el pastor tiene todo bajo control. Así que, como leía nuestra hermana Noemí al principio de este servicio, la palabra del Señor nos dice en Filipenses que bueno, todo lo podemos en Cristo porque Él es nuestra fortaleza. Él tiene cuidado de nosotros y de eso es que vamos a hablar esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Les saludo también en el nombre del Señor Jesús. Agradezco al Señor la oportunidad de participar en este devocional, en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Esta oveja quejumbrosa, bueno, como la misma palabra lo dice, mantiene quejándose, pero realmente no por una razón, cualquiera puede ser. No hay específicamente una razón o un motivo para hacerlo que justifique esto, sino que la oveja quejumbrosa pues acostumbra a hacerlo. Y esto lo podemos encontrar como una característica del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, pues, bueno, estaba acostumbrado a duros trabajos. El trabajo no solamente era muy duro en sí mismo, sino que era muy extenso. Y se multiplicó cuando Moisés vino a presentarse como la persona que el Señor iba a usar para libertar al pueblo. Por esa razón, entonces, el pueblo mantenía dolido, mantenía clamando. Dice la Biblia que el Señor le dijo a Moisés, intentando convencerlo, que el clamor de ese pueblo había subido hasta su presencia. Entonces el Señor inicia un proceso para sacarlo de tierra de esclavitud, y cuando el Señor lo saca, entonces la primera estación que hacen después de haber salido de Egipto es el Mar Rojo. Y frente al Mar Rojo, bueno, ¿qué acostumbraban a hacer ellos? Quejarse. Entonces se quejan por su condición, por su situación, y observan lo que está ocurriendo. Pues lo primero que se les ocurre es hacer lo que ellos acostumbraban a hacer. Se quejan y dicen que mejor les hubiera sido tener un sepulcro seguro en Egipto y no el riesgo de morir en el desierto o antes de llegar a él. Pero resulta que el Señor tenía una respuesta para cada una de esas situaciones. Tuvieron sed, llegaron al agua de Mara y se quejaron. Tuvieron hambre y en lugar de orar o de clamar al Señor humillándose delante de su presencia, pues lo que se les ocurre es hacer lo que acostumbraban a hacer. Se quejan. El Señor les da entonces maná. Tienen sed nuevamente y lo que hacen es quejarse. Murmuran contra el Señor. La queja inicia entonces como aparentemente una necesidad insatisfecha, pero ya estamos escuchando que el buen pastor no solamente atiende a sus ovejas, sino que es capaz de dar su vida por ellas, porque eso fue lo que dijo Jesús. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, pues sabemos que tenemos un buen pastor y que estamos bien cuidados. Si, el asunto no es si estamos bien cuidados o no, porque ya sabemos que sí. El problema pasa más bien por mi actitud frente a lo que yo considero una necesidad y de qué manera tengo entonces que intentar buscar suplirla. ¿Sí? En mi búsqueda de suplir esta necesidad, pues entonces yo tengo hambre y tengo sed. El pueblo de Israel nuevamente tuvo sed, y murmuraron. Entonces ya no era directamente una queja a Moisés, sino que entre ellos empezaban a decir,
chucu, 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 chucu. Entonces empezaban a comentar sus necesidades y sus tristezas y sus miserias, entre comillas. Qué triste es mi vida. Y resulta que eso empezó a convertirse en una práctica generalizada. Toda necesidad, entonces ellos la atendían según les parecía a ellos, quejándose. Tuvieron hambre, el Señor les dio maná. Pero entonces les pareció muy liviano el pan que el Señor les había dado. Y se quejaron nuevamente. Este pan tan blandito, tan liviano, si hubiera manera de comer otra cosa. La Biblia dice en Números, el capítulo 11, el verso primero, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. El problema no era que se estaban quejando contra su líder. El problema era que el líder era siervo y el siervo estaba atendiendo órdenes de Dios. Así que si se quejan del líder, se están quejando directamente del Señor. Esas murmuraciones no eran en contra de Moisés, porque Moisés estaba atendiendo la voz del Señor y estaba obedeciendo órdenes. Realmente la queja era contra el Señor. Y lo que dice la Biblia aquí es que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Les pareció muy liviano el pan. Y resulta que el pan era enviado por el mismo Dios. No el pan definitivo, sino del cual era tipo ¿cierto? La Biblia dice que nos envió el Señor el pan del cielo allá en el desierto, hablando acerca del maná. Realmente el pan del cielo es el mismo Jesús y su palabra. Jesús se presenta entonces como el pan vivo que descendió del cielo. O sea que quien rechaza este pan, esta alimentación, está rechazando al mismo Dios. Y entonces, pobrecito yo, y qué pesar de mí, cómo es de dura mi vida. Parece justificable, pero realmente no lo es. Pablo nos habla algunas cosas que debemos tener en cuenta para que nosotros no nos convirtamos entonces en eso, en quejumbrosos. Que todo es un quejumbre, todo es una tristeza, todo es un dolor. Este camino que nos ha tocado vivir es un camino tortuoso, cuando realmente no es así. El Señor nos dice, hablando acerca del reconocimiento que David hace, si Él es mi pastor, entonces a mí nada me va a faltar. Lo que pasa es que el Señor va a empezar a atender necesidades de la manera en la que Él sabe que nosotros estamos necesitados, y a medida que vamos caminando, pues entonces seguramente más grandes serán las necesidades porque empezamos a atender más cosas. Pero en la medida que nosotros tenemos pequeñas necesidades, el Señor también las atiende de esa manera. Suple de una manera limitada para que no haya excesos ni nos acostumbremos entonces a despilfarrar y a derrochar. El Señor entonces atiende de esa manera la necesidad. Y está entonces el Señor generando en nosotros dependencia de Él. Somos dependientes de nuestro Dios cuando tenemos sed y Él nos da agua para beber. Pero entonces el quejumbroso no ve eso como suficiente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada nos va a faltar, nunca ha faltado nada, y lo que ha faltado el Señor lo ha provisto. Entonces empezamos nosotros un viaje como ovejas que somos por el lugar donde el Señor nos quiere llevar. Él es nuestro pastor. ¿A cuál es el primer lugar al que nos lleva? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos. Pero ese pasto tan delicado, y yo acostumbrado a otra cosa, es que esa es la manera en la que el Señor empieza a atender a sus ovejas. ¿Sí? Tiene una necesidad primaria, el Señor lo lleva a delicados pastos. ¿Por qué? Porque Él sabe que a la larga la oveja se va a acostumbrar
a esa manera en la que el Señor obra y provee. Ay, Señor, yo estoy acostumbrado a las aguas turbulentas, pero el Señor, junto a aguas de reposo, nos pastoreará. Es que eso trae tranquilidad, eso trae paz. Jesús mismo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y ustedes van a hallar descanso para sus almas. Lo que pretende el Señor con nosotros es que podamos disfrutar de todos los recursos que hay para las ovejas. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. No sé si usted se ha puesto a pensar, hermano, hermana, acerca del confort que alcanzamos siendo ovejas de nuestro Dios. Piense en ello. Vivimos siempre confortables. Eso no quiere decir entonces que nosotros no podamos aspirar. Claro que podemos aspirar. Tenemos un Dios todopoderoso. Pero vamos a hablar un poquito más adelante, no nos vamos a detener mucho acá, pero vamos a tener que hablar acerca de eso. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Imagínense qué tal que el Señor empezara, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Qué tal que empezara por el valle de sombra de muerte? Imagínense. Empezó fue supliendo necesidades, ¿cierto? Necesidades básicas. Ay, este valle tan difícil y tan peligroso. Imagínense. Pero esas son las cosas de las que el Señor tiene cuidado para que nosotros entonces entendamos que Él va supliendo toda necesidad, va atendiendo cada situación que nosotros vamos presentando y que realmente no necesitamos quejarnos. El Señor no atiende a berrinchosos, ¿cierto? Oye, que no me dan, entonces yo empiezo a quejarme. El Señor esas quejas no las atiende, así que replanteémonos el camino que nosotros estamos caminando. El Señor no atiende eso. Por el contrario, como les decía, Pablo empieza a poner en este capítulo, en esta carta a los filipenses, empieza a poner en orden, por lo menos esta parte de nuestras prácticas. Filipenses, el capítulo 2, empieza diciendo Pablo, por lo menos en este fragmento, hablando acerca de los luminares en el mundo, el verso 12, por tanto, amados míos, es decir, por esta misma razón, debemos tener ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que nuestras ocupaciones no sean entonces nuestras necesidades urgentes y entonces esa sea nuestra vida. No, realmente nuestra vida y en lo que tenemos que ocuparnos es en nuestra salvación. Primer punto. Segundo punto, porque Dios es el que en vosotros produce. Dios sí produce. ¿Y qué es lo que produce? Primero, un sentir, una necesidad. El que produce en vosotros el querer. Las cosas que nosotros queremos, que son, digamos, inspiradas por Dios, tienen un propósito divino y de crecimiento espiritual. Los antojos nuestros, bueno, pues tienen una trascendencia momentánea, porque, qué sé yo, los hermanos que me conocen saben bien que yo tengo una inclinación y un poco peligrosa hacia el chocolate, ¿cierto? Entonces, bueno, me gusta. Pero uno se come un pastel de chocolate y a la edad en la que yo estoy, pues yo no me puedo comer, si me como uno, no me come dos, ¿cierto? Eso es un gusto, pero realmente no tiene trascendencia más que satisfacer ese gusto. El Señor sí produce en nosotros un querer y el hacer. Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el verso 14, perdón, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Cuando nosotros entonces empezamos a hacer las cosas de la manera en la que debemos hacerla, entonces ni nos quejamos ni estamos diciéndole al hermano mucho, 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 mucho. Porque eso entonces causa malestar. Y cuando yo presento mi malestar, entonces la otra oveja presenta el suyo. Y es cuestión de tiempo para que esto se convierta entonces en una contienda. Por esa razón entonces Pablo empieza a poner en orden
nuestras vidas y nos dice que no es necesario. El Señor conoce nuestras necesidades y lo que la Biblia dice, el escritor a los Hebreos también dice, vuestras costumbres sean sin avaricia. Claro que tenemos, y gracias al Señor, el Señor ha suplido todas nuestras necesidades. Aspiramos tener un poquito más adelante, bueno, gloria a Dios. Vamos a preguntarle al Señor a ver qué nos dice, ¿cierto? Pero ahorita mismo estamos contentos con lo que tenemos, contentos con lo que tenéis ahora. Y ese contento es muy importante. Pablo escribiéndole entonces a los filipenses, esos versículos que leíamos al principio, capítulo 4 y verso 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo les agradece a los hermanos y se alegra por eso. Se gozó, es más que una alegría, es un gozo. ¿Por qué? Porque los hermanos entonces han revivido vuestro cuidado, su cuidado para él, de lo cual también estabais solícitos. Pablo entonces entiende que los hermanos sí querían hacerlo, pero por alguna razón no habían podido hacerlo, pero os faltaba la oportunidad. Querían entonces atender la necesidad de Pablo. Y eso es importante entonces, hermanos, tenerlo en cuenta. A veces entre nosotros podemos suplir necesidades que entre nosotros hay. A veces sin necesidad de orar. Tú que dices que tienes fe y no tienes obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. En alguna oportunidad unos hermanos llegaron corriendo, hermano, que el hermano manda a pedir oración porque le hacen falta 30,000 pesos para comprarse unos medicamentos. Y yo precisamente ese día había echado en la billetera 30,000 pesos. Hermano, que manda el hermano Luis a pedir oración. Yo les dije, no, hermano, oremos por otra cosa. Los 30,000 pesos están acá. Llévenselos al hermano Luis. ¿Cierto? La necesidad existe. Y hay cosas que nosotros podemos suplir. Y cuando los hermanos ven que se está supliendo, hermanos, hay un profundo gozo. Entre nosotros hay un profundo gozo. Y no hay una competencia entonces por quién tiene más. Verso 11. No lo digo porque tenga escasez. Ay, hermanos, esta mañana me levanté con hambre. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, el Señor proveerá. Entonces, yo no estoy obrando con fe. Yo les estoy lanzando a ustedes como una cascarita en el camino a ver si cae, ¿cierto? Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez. Es decir, yo no estoy haciendo aquí una solicitud. Yo estoy diciendo sinceramente que los hermanos atendieron mi necesidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, palabra clave, a contentarme, cualquiera sea mi situación. Contentamiento. Vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Otra palabra clave, sé. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Saber. Lo que pasa es que ya nosotros hemos pasado por ahí y hemos tenido y nos ha faltado. Pero el Señor siempre ha suplido necesidades. Él es buen pastor. Lo que pasa es que uno quisiera entonces no vivir la experiencia de la necesidad. Pero es que la experiencia de la necesidad nos permite a nosotros generar esa dependencia entre nosotros y nuestro Dios. Es decir, somos dependientes de Él. Y segundo, una y otra vez el Señor nos va a mostrar que es fiel. Se comprometió con nosotros y Él no nos va a faltar. Así que no espere encontrarle falla al Señor. Nunca ha fallado. Más bien esperemos aprender de la necesidad. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. El Señor me enseñó, entonces con paciencia me pasó por las vacas flacas y luego me llevó a las vacas gordas, o viceversa. Y de todo aprendí yo. ¿De quién dependo yo? De mi pastor. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí, hermanos,
Pablo entonces, por lo menos en este fragmento, lo concluye de esta manera: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cuando Pablo habla acerca de que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no habla de que todo necesariamente nos va a salir como nosotros queremos. Nos va a ir bien, claro. Porque entonces harás prosperar tu camino si atiendes lo que dice esta palabra. Y todo te saldrá bien, le dijo el Señor a Josué, ¿cierto? Pero nosotros somos conscientes de que no todo lo que planeamos nos sale como nosotros pensamos. Así que no se refiere a esto la victoria. Somos más que vencedores no porque planeamos y nos salió como queríamos. Pablo dice: a mí, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Nada. Él enumera una lista. Él dice: ¿qué me podrá separar a mí del amor de Cristo? Y enumera esa lista. Entonces él luego dice: por lo cual estoy seguro. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que todas esas cosas que he vivido, abundancia y escasez, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es nuestra actitud ahorita mismo? Bueno, el Señor puede enseñarnos. Si a ese lugar fuimos por su misericordia, por su gracia, porque el Señor nos abrió una puerta, entonces no tenemos por qué quejarnos. Tenemos que aprender de ello. Hermano, ayúdeme a orar porque es que no tengo trabajo. Y oramos y el Señor les abre la puerta a los hermanos para tener trabajo. Ay, hermano, gloria a Dios, gracias por la oración. Ayúdeme ahora a orar, hermano, porque es que mis condiciones laborales son muy difíciles. Bueno, ¿y las condiciones laborales de quién no son difíciles? Tiene que tener algún tipo de dificultad, entonces no hacemos nada, ¿cierto? Tiene que tener un grado entonces de dificultad el que hacemos. Para eso entonces el poder de Dios, para superar todas esas dificultades. Pero entonces no podemos renunciar a las cosas que el Señor nos ha regalado como oportunidades. Y mucho menos entonces quejarnos de ellas. Dios es fiel. Y nosotros tenemos que aprender, bueno, lo hemos aprendido gracias al Señor, el Señor nos lo ha enseñado, pero tenemos que persistir en ello. Somos luminares en el mundo, la gente se queja. Nosotros no somos así, nosotros no tenemos espíritu de red social, de que por todo entonces estamos tirando piedras. Y nos quejamos en contra de este clima tan difícil, es que ese presidente que tenemos, el alcalde, las autoridades, cuando el Señor nos ha dicho, oren por ellos, oren por los que están en eminencia, el beneficio es para nosotros, para que puedan vivir quieta y reposadamente, es el beneficio para nosotros. Yo quiero vivir así, Él es nuestro pastor, y yo creo que nosotros podemos reconocer las bondades de nuestro Dios, porque pastor bueno tenemos nosotros. ¿Por qué no le decimos al Señor que Él es nuestro pastor? Recording stopped. El Señor es mi pastor. Me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor
Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, hermana Isabel, muchas gracias por ese mensaje, esa palabra tan bonita de parte de nuestro Dios. Señor Jesús siempre nos habla, amén. Qué bueno que no seamos esas ovejas quejumbrosas, sino que seamos ovejas agradecidas, que seamos cristianos agradecidos con el Señor. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que Dios nos da, lo que Dios nos permite, es un milagro y es una bendición. Pero a veces nos enmarcamos en ese, en ese aspecto, en esa vida de quejarnos y querer más y querer más. Pero qué bueno disfrutar las bendiciones de Dios en el aquí y en el ahora. Muchas gracias de verdad por esa enseñanza tan especial, tan bonita. También por las alabanzas. El Señor Jesús les siga bendiciendo. También para las hermanas, los hermanos que participaron, bueno, la abuela Loida, muchas gracias por esa participación tan bonita, por la esposa del hermano Zacarías también, nos trajo un video, una participación con sombras muy bonita, a través del arte, nos deleitamos también con una reflexión hermosa. La hermana Noemí que estaba en la dirección, para todo el equipo de OBS también, que esta semana hemos estado sirviéndole al Señor. Reconocemos el esfuerzo de cada una de las compañeras, para el equipo de publicidad también, que nos hicieron un gran apoyo ahí en todo lo de la semana.